con Julio Aguirre, politólogo, lo que tiene que ver con la mirada política de esta fórmula Fernández que se lanzó el último fin de semana. Vamos a analizar ahora de manera económica esta fórmula y cómo repercute o qué repercusión logrará en los mercados internacionales. Está con nosotros Sebastián Piña, economista jefe del Observatorio Económico Regional y Urbano de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muchas gracias, Lucas. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Nos interesa mucho cuando hacemos este tipo de análisis político por un lado y por el otro lado económico, que es fundamental para la República Argentina en un año plenamente electoral, ¿no? En un año electoral donde el partido se está jugando en la cancha de la economía, claramente. Claro, es como el caballito de batalla para todos los frentes políticos, la economía. ¿Cómo ven los mercados o qué análisis se puede hacer de los mercados internacionales respecto a esta fórmula? Bueno, de la fórmula Fernández fue una sorpresa en el fin de semana y había mucha expectativa de cómo iba a surgir todo justamente ayer lunes y hoy cómo siguió la cuestión. Para analizar una repercusión en un mercado financiero hay que hacer una visión global del todo, porque Argentina no es, digamos, un mercado representativo a nivel internacional y depende también de las condiciones externas que ocurren. Claro. Ayer fue un día particularmente malo para el mundo. Los índices de Estados Unidos estuvieron cayendo, los bonos de Estados Unidos apreciándose, eso, reduciendo su famosa tasa. Hubo presión en monedas emergentes y bueno, entonces había también mucha presión desde ese punto de vista en el mercado local. ¿Sí? Argentina estuvo notoriamente al margen de todo eso, si bien empezó con un poquito de presión en lo que es tipo de cambio, el riesgo país subiendo, las acciones deteriorándose, a lo largo del día, cuando hubo un poco más de color en la reacción del peronismo en sí sobre esta fórmula, fue tomando colores verdes. Esto es, el riesgo país terminó reduciéndose a pesar de la suba inicial. El tipo de cambio sin grandes intervenciones del Banco Central vía directa, por venta de dólares o por suba de tasas de las famosas LELIQs, Sí. No tuvo grandes presiones ni cambios de comportamiento y las acciones en general terminaron subiendo. Y esas características hoy han continuado. El dólar ha estado bajando, los bonos han estado subiendo y el riesgo país consecuentemente cayendo. La lectura de eso no es tan directo hacer lecturas sobre hechos políticos sobre el mercado, pero se puede tomar como algo positivo. Y siendo un mercado que pregona, que busca, se siente más cómodo con actividad económica libre, controlada, sin grandes desbalances, la polarización que mostró en definitiva el peronismo y la relativa fortaleza que conserva Macri frente a eso, fue lo que generó un poco de estas tendencias. Claro, hablaste un poco de la situación macro que hay que tener en cuenta para analizar la situación local de los frentes políticos. Y hace un tiempo escribiste una nota al respecto en algunos medios locales e internacionales que ponía en foco esta situación y estos 10 puntos de acuerdo, de consenso que busca el presidente con distintos frentes políticos, ¿no? Sí, definitivamente hoy en día, quieras o no, la macro es todo, sobre todo por el nivel de fragilidad al cual el país ha llegado. ¿Sí? Y un poco la nota lo que reflexiona es, bueno, estamos en una situación medio confusa, en un juego político, en una historia de indecisión político-económica que la verdad que al país le afecta y mucho. El crecimiento de un país lo medís en términos de su PIB per cápita, ¿no? Y en base a eso determinás a su tasa de crecimiento en cuánto tiempo va a duplicar, digamos, su tamaño de la economía por habitante. Bueno, si vos analizás lo que es Argentina y te vas a comparar, por ejemplo, con Chile, países que siempre han estado debajo nuestro, claro, los números son desesperantes. Tardamos el doble de tiempo en duplicar nuestro producto por habitante que un vecino que está muy cerca y siempre está atrás nuestro. Y en términos de las elecciones yo creo que se tienen que empezar a ir y nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigir un poco más de sinceramiento por parte de los políticos de qué van a hacer, digamos, con esta coyuntura actual. Los candidatos ya se han ido manifestando, un poco quizá incentivados por llamado a los acuerdos de Mauricio Macri, sí. Y han estado presentando posturas. Bueno, no está de más decir que la postura de Cristina Fernández de Kirchner es mucho más conservadora de lo que generalmente se esperaba, asumiendo un candidato que después de haber dejado de ser jefe de gabinete
del gobierno de Néstor y un poquito de ella, Sí. se ha dedicado a criticar sobre todo en materia de gasto público, ¿sí? Y me meto en el gasto público porque justamente es el core, digamos, donde se originan todos nuestros males de economía y de sociedad, ¿sí? Porque somos una sociedad que exige mucho en el corto plazo, incentiva a los políticos a otorgarlo, ¿sí? Y obviamente siempre el mecanismo termina siendo el incremento del gasto público. Bien. Puntualmente en la nota esta, la reflexión es, mira, en el 2003 el gasto público en tamaño del PIB era el 28%, perdón, en 2003. 2003, ¿sí? bien. 2003. Hoy el gasto público ya va a ser 46 puntos del PIB, o sea. Hoy. Hoy, sí, a fines de 2018 para ser más exactos. Bien. ¿Sí? Y en ese proceso tenemos potenciales candidatos que hoy están en las carpetas, digamos. El jefe de gabinete de Cristina Fernández, que era Alberto Fernández, con Néstor Kirchner, perdón, hasta el 2008, que es donde más o menos deja su gestión, y el gasto público evolucionó unos 4 puntos, ¿sí? ¿Sí? Ya hago una reflexión sobre el crecimiento, porque Labaña estuvo en medio como ministro de Economía en un periodo hasta el 2006, donde el gasto público en términos del PIB aumentó solo 1 punto, ¿sí? Pero en esa época la economía crecía el 8-9% anual. O sea que en términos de producto el gasto público ha estado creciendo irracionalmente por encima de eso. Bien. Después la gestión de Cristina Fernández complementó todo el proceso, ¿sí? Que te llevó a los 46 puntos que más o menos Macri está tratando de licuar más que bajar. Bien. El problema entonces fundamental histórico ha sido el gasto público, no equilibrar el gasto público. No equilibrar el gasto público, porque la economía funciona a través de equilibrio, ¿sí? Donde vos generas un equilibrio van a necesitar, o donde vos generas un desequilibrio te va a generar otro desequilibrio por otro lado. Es como, Sebastián, digo, para traducirlo un poco y llevarlo a la economía familiar, es gastar más de lo que uno cobra, de lo que a uno le ingresa como sueldo, más o menos. Bueno, sos padre de familia, llegás, tomás un préstamo por 25 veces tu sueldo y le empezás a dar regalo a tus hijos. ¿Sí? Tus hijos van a estar contentos, se van a acordar mucho de esa época. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el banco te empiece a embargar todo lo que compraste porque no tenés cómo pagarlo? ¿Sí? Bueno, lo que hacen los países, sobre todo los que tienen discrecionalidad de su política monetaria, es salir a emitir moneda aparte del endeudamiento, ¿sí? Que es lo que ha dado origen a la inflación. Claro. Un crecimiento tan brutal como el gasto público, que ha pasado de 28 a 46 puntos, ¿sí? Se encuentra únicamente en la historia en el primer mandato de Perón, que en 5 años creció también más o menos del 20 al 40, ¿sí? Que generó todos desbalances económicos que terminaron en nuestro primer periodo de inflación significativo de la historia. 50, 60 años después volvemos a repetir los mismos problemas y nos seguimos cuestionando por qué. Claro. Y es muy importante lo que estás planteando porque hoy uno ve candidatos, ¿sí?, en las boletas que ya han pasado por la historia política argentina y que ya han decidido sobre justamente el gasto público, como es Labaña, como es Aníbal Fernández, como es la misma Alberto Fernández, perdón, como es también la misma Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, al momento de ir al cuarto oscuro hay que decidir qué queremos para la Argentina. En tu lógica estás dando exactamente en la tecla el razonamiento correcto desde el punto de vista de un economista, digamos. Hoy los candidatos no nos dicen, che, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Digamos, entonces la única que nos queda es juzgarlo por su pasado. Porque sí, Alberto Fernández lo podemos escuchar en su época posterior, juzgarlo en base a su dicho del despilfarro del gasto público y el impacto de la economía. Ahora, cuando él estuvo en sus cargos ejecutivos, el gasto público tuvo una dinámica ascendente. De los candidatos que se presentan, Macri es el único que ha atinado o tenido la decisión de decir, bueno, esto realmente es una herencia pesada, no la ataqué como correspondía en momento, en tiempo y forma, llegué a la situación límite. Pero hoy, después de mucho tiempo, la primera vez que tenemos, por ejemplo, metas fiscales que se tienen que cumplir. Y tenemos un banco central consecuente con su política monetaria para no generar exceso de dinero. Claro. Fue un ajuste necesario, de acuerdo a tu análisis, el que hizo el presidente Mauricio Macri en estos años. El ajuste lo tenía que haber hecho realmente antes, ¿sí? Generó un endeudamiento, postergó la situación, llegó a una situación límite y no por nada estamos hoy negociando con el FMI, ¿sí? Claro. Y el sendero es bastante estrecho, digamos. No hay mucho grado de libertad porque te corres un poquito ahí sin ayuda del FMI. Claro. Esto puede terminar en un problema grande. ¿Por qué digo lo que se debe estar preguntando el ciudadano? Se hizo el ajuste, ¿sí? Se evitó el gasto público, pero la promesa era mejoras en el segundo semestre. El segundo semestre pasó al segundo semestre del segundo año, del tercer año. Y como ciudadano uno en la casa dice, ¿cuándo llega
el beneficio después de haber atravesado el ajuste, de haber pagado más impuestos, de no poder hoy en día sacar un crédito porque los intereses y el crédito UBA, por ejemplo, es incansable poder pagarlo. ¿Cómo hacemos? Esa es la situación que hoy se le critica y se le debe criticar justamente al gobierno actual y que en definitiva también ha dado pie a seguir discutiendo y seguir reavivando, digamos, a candidatos del pasado que lo han hecho en materia económica muy mal. Claro. El ajuste realmente todavía no ha llegado como debería haber llegado, digamos, porque el tamaño del gasto público en relación al PBI sigue siendo elevado, la presión impositiva sigue siendo elevada, el nivel de endeudamiento es elevado. Lo que estamos en un sendero de transición, ¿sí? Ahora, nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a los candidatos decir cómo realmente lo van a solucionar, porque tenemos un sistema previsional que es deficitario, tenemos un tamaño del gasto público en términos de tamaño de gobierno en cuanto a empleo público que sigue siendo grande. Y para bajar los impuestos, primero hay que bajar el gasto. Entonces, debemos exigir que nos cuenten cómo va a ser ese proceso. Claro, has dicho algo que es así. Uno observa las campañas políticas que ya comenzaron a circular en las redes sociales y el cómo no existe. No existe. Y se lo tenemos que exigir a los políticos, si no vamos a seguir en ese círculo de promesas incumplidas. Bien, es necesario también, Sebastián, estar informado, ¿no? Nosotros como ciudadanos, digo, y hay un observatorio en la Universidad Nacional de Cuyo que nos permite eso, conocer datos de inflación, qué pasa con la economía regional en la provincia de Mendoza, ¿dónde podemos meternos? Bueno, el fundamento del Observatorio Económico Regional Urbano, que como me presentaste, soy economista jefe, bajo la dirección de Pablo Salvador. Es una página que se enfoca principalmente en Mendoza, ¿sí? Sabemos que en Mendoza hay distintos indicadores que se publican desde la DEIE, desde la legislatura. Es la página que estamos viendo ahora, Es la ¿no? página que estamos viendo a continuación. Entonces Bien. lo que nosotros nos proponemos es brindar a los ciudadanos análisis sencillos sobre los principales indicadores que nos repercuten. Esa es la página web, parten desde una barra inicial genérica con imágenes que hacen alusión a la matriz productiva de Mendoza, ¿sí? Institucional, tienen reportes y documentos, indicadores estadísticas, sitio de interés, etc. Un poquito más hacia abajo, revisando la página en su continuación, si podemos bajar un poco, ahí está. Ahí nos encontramos con los principales indicadores que nosotros publicamos, que en definitiva son los más actualizados. La inflación de abril, canasta básica de marzo, mañana se publica la de abril, el desempleo de Mendoza, la deuda pública, las cuentas fiscales. Sí, y bueno, y siguiendo un poco más abajo tenemos la presentación de nuestros principales reportes. Si queremos como ciudadanos interiorizarnos qué pasó, por ejemplo, con la inflación, es simplemente hacer clic en el reporte que hace referencia. Ahí nos va a llevar a la página a un poquito más detalle, con una infografía, con algunos números que comparan la evolución de los distintos componentes de la inflación contra la marca nacional. Bien. Incluso un poco más abajo, ¿sí? Va a estar la posibilidad de descargar el documento, ¿sí? Perfecto. Vos entrando a la descarga de documento, un poquito más abajo, donde está habilitado, digamos, el link, ahí el ciudadano se puede abrir justamente su reporte y bueno, ver nuestra visión y también un complemento de gráficos que tenemos justificando nuestro análisis. Bueno, genial. Hay que entrar entonces allí a la página. Además tenés allí todas las columnas tuyas, como la de Pablo Salvador, aquí en nuestro noticiero, haciendo un análisis de la economía de todos los días, ¿no? Temas que hacen a los argentinos. Sebastián, como siempre, muy amable, muy claro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.